Mi hijo de 5 años tiene un compañero imaginario que le anuncia eventos futuros y siempre se materializan. Antes de seguir, si llegaste hasta aquí, ya sé que esta narración te capturó. Eso es justo lo que busco con cada video que subo a este canal. Estoy muy cerca de alcanzar una meta de suscriptores que persigo desde hace tiempo, y la verdad es que con un gesto tuyo puedo conseguirlo. Hay una pequeña bolita en el rincón inferior derecho de la pantalla. Ese es el botón de suscripción. Si te quedas con ganas de saber cómo termina todo esto, suscribirte es la mejor forma de no perderte los próximos capítulos. Y antes de que continúes, todas las historias de este canal son ficción, creadas para entretenimiento, pero eso no les quita ni un gramo de emoción. Ahora sí, volvamos a Mateo y al señor Gris. Al principio me pareció normal porque todos los niños tienen compañeros imaginarios, ¿verdad? Mi hermana tuvo uno que se llamaba Capitán Burbuja hasta los 7 años y nadie se preocupó. Mi esposa tuvo una amiga imaginaria que se llamaba Lola y que según ella le enseñaba canciones. Es una etapa del desarrollo y los psicólogos dicen que es señal de creatividad e inteligencia. Pero el compañero imaginario de mi hijo Mateo no se parece a ninguno de esos. Se llama el señor Gris. Mateo empezó a hablar de él cuando cumplió 4 años. Un día durante el desayuno me dijo: «Papá, el señor Gris dice que hoy va a llover mucho y que no lleves el auto rojo». Mi esposa y yo nos miramos y le seguimos la corriente. «Ah, sí. ¿Y por qué dice eso el señor Gris?» «Porque dice que el auto rojo va a tener un problema». Era julio. El cielo estaba completamente despejado. No había probabilidad de lluvia en el pronóstico. Me reí y me fui al trabajo en el auto rojo como siempre. Esa tarde cayó una tormenta que no estaba en ningún pronóstico. La peor en 20 años, según las noticias. Inundó 3 calles del centro y un árbol cayó exactamente en el estacionamiento donde yo dejaba mi auto. Cuando llegué, mi auto rojo tenía un árbol encima destruido completamente. Si no me hubiera bajado 3 horas antes, estaría muerto. Llegué a casa esa noche y Mateo estaba cenando tranquilamente. Me miró y dijo: «El señor Gris dice que te lo advirtió». Mi esposa me miró con los ojos enormes. Yo me senté y traté de procesar lo que acababa de pasar. Un niño de 4 años me advirtió sobre una tormenta que los meteorólogos no predijeron y sobre un árbol que iba a caer exactamente en mi auto. «Coincidencia», me dije. «Tiene que ser coincidencia». La segunda vez fue un mes después. Mateo estaba jugando en la sala y de repente se quedó quieto mirando hacia la esquina vacía del cuarto. «Papá, el señor Gris dice que la abuela Elena se va a caer de las escaleras mañana y que se va a lastimar la cadera. Hay que decirle que no baje las escaleras. La abuela Elena es mi madre. Tiene 71 años y vive sola». La llamé por compromiso más que por convicción. «Mamá, ten cuidado con las escaleras». Mi madre se rió. «Ay, hijo, llevo 40 años bajando esas escaleras. No me voy a caer». Al día siguiente, a las 3 de la tarde, mi madre se cayó de las escaleras, se fracturó la cadera y estuvo 3 meses en rehabilitación. Cuando fui al hospital y volví a casa, Mateo me esperaba en la puerta. «El señor Gris dice que la abuela va a estar bien, pero que la próxima vez me hagan caso». Esa noche mi esposa y yo tuvimos la primera conversación seria sobre el señor Gris. Ella estaba asustada, pero trataba de racionalizarlo. «Los niños son perceptivos», dijo. «Tal vez Mateo notó que tu mamá estaba perdiendo equilibrio y lo procesó como una predicción». «¿Y lo del auto? Quizás vio algo en la tele sobre tormentas». Le pregunté. «¿Crees que nuestro hijo de 4 años analizó el patrón de equilibrio de su abuela y predijo una fractura de cadera?» No me respondió. La tercera vez fue la que me quitó el sueño para siempre. Mateo vino a nuestra habitación a las 3 de la mañana. Me tocó la cara con su manito helada y me dijo: «Papá, el señor Gris está aquí y quiere que te diga algo». «¿Qué quiere decirte, hijo?» «No a mí, papá. Quiere que te lo diga a ti. Dice que el bebé de mamá no va a llegar». Me senté en la cama de golpe. Mi esposa estaba dormida a mi lado. Estaba embarazada de 5 semanas. No le habíamos dicho a nadie, ni a la familia, ni a los amigos, ni al trabajo. Solo lo sabíamos ella y yo. Mateo no podía saberlo porque deliberadamente no se lo dijimos. Queríamos esperar al segundo trimestre. «¿Cómo sabes que mamá va a tener un bebé?» El señor Gris dijo. «Dice que el bebé está enfermito y que mamá va a estar triste, pero que después va a estar bien». Desperté a mi esposa y le conté. Ella se puso pálida. Al día siguiente fue al médico y le hicieron estudios. El embarazo era ectópico. Si no lo hubieran detectado a tiempo, podría haber sido una emergencia médica grave. El doctor dijo que tuvimos mucha suerte de venir tan temprano, que a las 5 semanas normalmente nadie viene a revisar. Suerte. No fue suerte. Fue el señor Gris. Mi esposa perdió el embarazo, pero los doctores dijeron que detectarlo temprano probablemente le salvó la vida.
Cuando volvimos del hospital, Mateo estaba dibujando en la sala. Nos miró y dijo, «El señor Gris dice que no estén tristes. Dice que van a tener otro bebé el próximo año y que va a ser niña». No quise preguntarle nada más. Por primera vez en mi vida tenía miedo de mi propio hijo. No de Mateo, sino de lo que había detrás de Mateo. De quién o qué era el señor Gris y cómo sabía cosas que eran imposibles de saber. Llevamos a Mateo con una psicóloga infantil, la doctora Vargas, una mujer con 30 años de experiencia que nos recibió con una sonrisa profesional y dijo, «Tranquilos, los amigos imaginarios son completamente normales». Le conté las 3 predicciones, la tormenta, la caída, el embarazo. La sonrisa profesional se fue borrando con cada historia. Cuando terminé, la doctora Vargas estaba seria de una forma que no me gustó. «Señor Reyes», me dijo eligiendo las palabras con cuidado. «Lo que me describe no es consistente con un amigo imaginario típico. Los amigos imaginarios son creaciones del niño, extensiones de su propia psicología. No generan información nueva que el niño no podría conocer. Lo del embarazo especialmente me preocupa porque no hay forma racional de que un niño de 4 años tenga acceso a esa información. Entonces, ¿qué es?» «No lo sé», admitió. Y esa honestidad me asustó más que cualquier diagnóstico. «Quiero ver a Mateo». La sesión con Mateo duró 1 hora. La doctora Vargas lo sentó en un cuarto con juguetes y le hizo preguntas mientras mi esposa y yo observábamos desde detrás de un espejo. «Mateo, cuéntame sobre tu amigo, el señor Gris». «Es mi amigo. Viene a visitarme». «¿Cómo se ve?» «Es alto y gris como su nombre. No tiene cara, pero tiene voz. Su voz suena como cuando pones la mano en el vidrio de la ventana en invierno, fría pero suave». «¿Desde cuándo viene?» «Siempre». «¿Desde antes?» «¿Desde antes de qué?» «¿Desde antes de mí?» La doctora Vargas se detuvo un momento en esa respuesta. «Desde antes de ti. ¿Qué quieres decir?» «El señor Gris dice que él estaba aquí primero, que la casa es de él, que él vivía aquí antes de que nosotros llegáramos y que nosotros vivimos aquí porque él quiso. Nuestra casa la compramos hace 6 años, antes de que Mateo naciera. Era una casa antigua que renovamos. Tenía más de 80 años. Nos la vendió una inmobiliaria que la compró de los herederos del dueño original que murió ahí». Mateo continuó hablando con la naturalidad de un niño que no entiende que lo que dice es aterrador. «El señor Gris aparece a veces en la noche y me cuenta cosas. Me contó que antes en esta casa vivía una familia que tenía un perro que se llamaba Sol, y que el señor que vivía aquí se puso triste un día y ya no se levantó de la cama». La doctora Vargas me miró a través del espejo. Yo sabía lo que estaba pensando porque yo estaba pensando lo mismo. El dueño anterior murió en esa casa. Era un hombre mayor que vivió solo sus últimos años después de que su familia se fue. La sesión terminó, y la doctora nos pidió hablar a solas. Se sentó frente a nosotros, y por primera vez en 30 años de carrera, dijo algo que probablemente no está en ningún manual. «No puedo explicar lo que su hijo describe. Puedo decirles que no muestra signos de ningún trastorno psicológico. No es esquizofrenia infantil. No es trastorno disociativo. Mateo es un niño completamente sano, con un desarrollo emocional y cognitivo normal. Lo que me dice es consistente internamente. No se contradice. No inventa sobre la marcha. Cree genuinamente en lo que dice y la información que provee ha resultado ser verificable». Entonces, ¿qué nos sugiere la doctora? Dudo. Esto va más allá de mi campo, pero si me preguntan mi opinión personal, no profesional, les diría que hay algo en esa casa que se comunica con su hijo y que sabe cosas que no debería saber. Fuimos a casa esa noche en silencio. Mi esposa conducía porque yo no podía concentrarme. Cuando llegamos, Mateo estaba dormido en su asiento. Lo cargué hasta su cuarto y cuando lo acosté, abrió los ojos un segundo y me dijo medio dormido, «Papá, el señor Gris dice que no le tengas miedo. Dice que él cuida a esta familia, pero dice que hay algo debajo de la casa que necesitas encontrar antes del invierno. Dice que si no lo encuentras antes del primer frío, alguien de esta casa se va a dormir y no va a despertar». Cerré la puerta de su cuarto con las manos temblando. Mi esposa me esperaba en el pasillo con los brazos cruzados. Me miró y dijo, «¿Lo escuchaste, verdad?» «Sí». «¿Qué hacemos?» «No lo sé, pero mañana voy a revisar debajo de la casa». Nuestra casa tiene un sótano al que nunca bajamos porque cuando la compramos, el inspector dijo que era estructuralmente inestable y que lo mejor era sellarlo. La entrada al sótano estaba en el jardín trasero, cubierta con una plancha de concreto que pusimos el primer año. Hoy es 21 de octubre. El primer frío llega en 3 semanas según el pronóstico. El señor Gris dijo antes del primer frío. A la mañana siguiente me levanté a las 6, agarré una pala y fui al jardín. Mateo me miraba desde la ventana de su cuarto en el 2.º piso, con su pijama de dinosaurios y la mano pegada al vidrio. Al lado de él, en la ventana, la cortina se movió como si alguien más estuviera mirando.
Pero Mateo estaba solo en su cuarto. Empecé a cavar alrededor de la plancha de concreto. Necesitaba llegar al sótano sellado, y según el señor Gris, lo que fuera que estaba ahí abajo, necesitaba encontrarlo antes de que llegara el frío, o alguien en mi familia no iba a despertar. La pala pesaba más de lo que recordaba. O tal vez era yo el que pesaba más cargando en los brazos la acumulación de todo lo que había pasado desde esa primera mañana de julio, cuando llegué al estacionamiento y encontré mi auto aplastado bajo un árbol que no debería haber caído. Me puse los guantes de trabajo, los que usaba cuando hacía reparaciones menores en el jardín, y caminé hacia la esquina trasera de la casa, donde la plancha de concreto llevaba años sellada, cubierta de pasto crecido en los bordes, tan integrada al jardín que casi había dejado de verla. Mateo seguía en la ventana del segundo piso con su pijama de dinosaurios, la mano pegada al vidrio. Lo saludé con la cabeza. Él no respondió, solo miraba. Empecé a cavar por los bordes, liberando la plancha del peso de la tierra que la había ido abrazando durante 6 años. Era trabajo físico y eso ayudaba porque el trabajo físico no deja espacio para pensar demasiado, solo para hacer. Carmen todavía estaba dormida cuando salí o hacía como que dormía, que a estas alturas era lo mismo. A las 7:30 de la mañana, el primer borde de la plancha quedó libre y puse la pala debajo para hacer palanca. El sonido que hizo al levantarse fue húmedo, sordo, como algo que llevaba mucho tiempo sin respirar y de repente podía hacerlo. El sótano no era profundo. 3 metros de escalones de piedra y una sala pequeña, techo bajo, paredes de ladrillo sin revocar. La linterna que traje iluminó polvo, humedad, olor a tierra cerrada y a madera vieja. Bajé despacio con una mano en la pared porque los escalones no tenían barandilla y la piedra estaba resbaladiza. Cuando llegué abajo, el haz de luz recorrió el espacio y en el primer barrido encontré 3 cosas que cambiaron todo lo que creía estar buscando. Lo primero que vi fueron los huesos pequeños organizados con cuidado en una esquina dentro de una caja de madera sin tapa, que alguna vez debió haber sido una cajita de herramientas. Huesos de un animal claramente dispuestos con una delicadeza que hablaba de alguien que los había puesto así a propósito, con tiempo, con intención. Al lado de los huesos había una placa de metal pequeña oxidada, con letras grabadas a mano que la linterna me dejó leer apenas. Sol, buen perro, siempre aquí. Me quedé quieto 3 segundos completos. El nombre que Mateo había dicho sin haberlo podido saber nunca. El perro que vivía en esta casa antes de nosotros. El perro del hombre que murió solo en estas habitaciones. Sol. Me obligué a seguir mirando porque si me detenía ahí, iba a subir los escalones sin encontrar lo que el señor Gris dijo que había que encontrar. Lo segundo que encontré estaba en el centro del sótano, sobre una repisa improvisada hecha de ladrillos apilados y una tabla de madera. Una caja de metal rectangular del tipo que usaban para guardar documentos antes de que existieran los archivos digitales, con una cerradura que había cedido completamente a la humedad y se abrió con solo levantar la tapa. Adentro había cartas, fotografías y un diario de tapa dura azul marino, casi destruido por la humedad, pero todavía legible en sus páginas centrales. Saqué las fotografías primero y las alumbré con la linterna. Un hombre mayor de pelo blanco sentado en el jardín de esta misma casa con un perro claro a sus pies. En el reverso de la foto, escrito con una letra pequeña y ordenada, un nombre. Ernesto Gris. Enero 1987. Ernesto Gris. El señor Gris. No era una entidad sin nombre. No era una sombra sin historia. Era un hombre real, que había vivido en esta casa, que había enterrado a su perro en el sótano con una placa de metal, porque quería que quedara ahí, que había guardado sus cartas y su diario en una caja, porque tal vez sabía que algún día alguien iba a necesitar encontrarlos. Sostuve las fotografías con las manos que no me temblaban del frío, sino de algo que no tenía nombre todavía, y seguí revisando la caja con una concentración que nunca había sentido en mi vida. Lo tercero fue lo que me detuvo de verdad. En la pared del fondo, semi-escondido, detrás de la repisa, había una cañería antigua de metal que recorría la pared de arriba a abajo. En la parte baja, a nivel del suelo, la tubería tenía una unión que claramente había cedido, no de golpe, sino con el tiempo, una separación de apenas unos milímetros que en el contexto de ese sótano sellado sin ventilación no significaba nada. Pero el sótano no era completamente hermético. Había filtraciones en el concreto, microgrietas en los ladrillos, y la casa tenía 80 años de respiración acumulada en sus paredes. Me acerqué a la cañería y la alumbré bien. No había olor detectable, pero el estado del metal, la corrosión específica alrededor de la unión, me dijo lo suficiente para entender que tenía que llamar a un técnico antes de que pasara un día más. Lo que sea que corría por esa cañería llevaba tiempo escapándose lentamente hacia arriba.
Subí los escalones con la caja de metal bajo el brazo y las fotografías guardadas en el bolsillo del saco. Cuando llegué al jardín, Mateo ya no estaba en la ventana. El sol había salido completamente y la mañana era absurdamente normal. Pájaros, el ruido lejano de un auto, el olor a pasto húmedo. Carmen estaba parada en la puerta trasera de la casa con una taza de café en la mano, mirándome con los ojos que tenía desde hacía semanas. Esa mezcla de agotamiento y de alerta permanente que ninguno de los dos había podido sacarse desde la noche en que Mateo nos dijo lo del embarazo. Encontré algo, le dije. Varias cosas. Y necesito llamar a un técnico de gas hoy antes de que hagamos cualquier otra cosa. ¿Por qué un técnico de gas? Porque hay un caño roto en el sótano, y la casa tiene 80 años y las ventanas se van a cerrar en 3 semanas cuando llegue el frío. Carmen me miró. Procesó lo que acababa de decir. Luego bajó la vista a la caja de metal que yo tenía bajo el brazo, y después volvió a mirarme a los ojos. ¿Quién era el señor Gris, Rodrigo? No lo sé todavía, le dije. Pero sé cómo se llamaba y sé que enterró a su perro aquí abajo con una placa que decía su nombre. Carmen no dijo nada durante un momento largo. Luego abrió la puerta y se hizo a un lado para dejarme pasar. En el pasillo, sentado en el primer escalón de la escalera interior, Mateo nos esperaba con su pijama de dinosaurios y una taza de jugo de naranja que sostenía con las 2 manos. Nos miró a los dos con esa calma que a veces me resultaba más difícil de procesar que cualquier predicción. «El señor Gris dice que encontraste a Sol», me dijo. «Dice que gracias por no moverlo». Asentí porque no tenía otra respuesta disponible. Fui a la cocina, puse la caja de metal sobre la mesa y busqué el número de un técnico en el celular con las manos todavía sucias de tierra del sótano. Afuera, el jardín quedó quieto. La plancha de concreto apoyada contra la pared, la entrada al sótano abierta por primera vez en 6 años y en algún lugar de esa casa, en las paredes o en el aire o en el espacio que ocupan las cosas que no se pueden nombrar todavía. Algo que se llamaba Ernesto Gris. Llevaba décadas esperando que alguien bajara esos escalones. El técnico de gas llegó a las 10 de la mañana. Era un hombre de pocas palabras, con una maleta de herramientas que traqueteaba al caminar y la costumbre de no hacer preguntas innecesarias, que era exactamente lo que yo necesitaba ese día. Bajó al sótano con su equipo de detección. Estuvo 20 minutos ahí abajo y cuando subió me miró con una expresión que yo ya había visto antes en la cara del doctor que nos atendió cuando Carmen perdió el embarazo. La expresión de alguien que tiene que decirte algo serio sin que suene a catástrofe, pero sin poder evitar que lo sea. La unión de la cañería llevaba entre 3 y 5 años cediendo, me dijo. Filtración lenta, nivel bajo, sin olor, porque el tipo de gas que corría por esa línea antigua no tenía el odorizante que usan los sistemas modernos. En verano, con las ventanas abiertas y la ventilación natural, la concentración se dispersaba antes de acumularse. Pero en invierno, con la casa cerrada, con las noches largas y la calefacción encendida, los niveles habrían subido de forma silenciosa y constante, especialmente en las horas de la madrugada, cuando nadie se mueve y nadie nota que algo está mal. Me dijo que con el tamaño de esa filtración y el volumen de la casa, calculaba que entre 4 y 6 semanas después de cerrar las ventanas, los niveles habrían alcanzado el umbral crítico durante el sueño. Alguien de esta casa se iba a dormir y no iba a despertar. Exactamente lo que dijo Mateo con 5 años en el pasillo. Medio dormido, con los ojos entrecerrados. Lo mandé a reparar todo mientras yo me sentaba en la cocina frente a la caja de metal de Ernesto Gris. Había ordenado el contenido sobre la mesa con el cuidado que se le da a las cosas viejas, que no es el mismo cuidado que se le da a las cosas frágiles, sino a las cosas que ya han sobrevivido demasiado como para romperse fácil. Las fotografías. Primero, Ernesto en el jardín. Ernesto en la cocina, que todavía era esta misma cocina, aunque con otros muebles. Ernesto con un perro rubio de pelo largo sentado a sus pies. En ninguna de las fotos había nadie más con él. En todas las fotos era verano o primavera, nunca invierno. Y eso me dijo algo sobre el tipo de soledad que había vivido en esta casa. La clase que se vuelve invisible en los meses cálidos y aplastante cuando el frío cierra todo. Las cartas estaban escritas a mano, con una letra pequeña y firme que se había ido volviendo más irregular con los años, como si la mano que las escribía hubiera perdido certeza sin perder constancia, todas dirigidas a una mujer llamada Elena. No eran cartas de amor, eran algo más difícil de nombrar, cartas de un padre que no sabía cómo hablarle a su hija, que practicaba en papel lo que no podía decir en persona, que ponía en palabras escritas todo lo que la distancia y el orgullo y los años habían hecho imposible decir en voz alta. Hija, hoy hizo sol y pensé en cuando eras chica y corrías en este jardín. Hoy cociné el guiso que tanto te gustaba y no supe qué hacer con lo que sobró. Hoy Sol se acostó a mis pies como siempre, y me acordé de que tú le pusiste ese nombre porque dijiste que era el color del sol.
La última carta no tenía fecha. Era la más corta. Decía solamente: si alguna vez lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de esperarte. La casa siempre fue tuya también. Perdóname por no saber decírtelo antes. No la había enviado. Seguía doblada dentro del sobre con el nombre Elena escrito en el frente. Sin dirección. Sin sello. Una carta que nunca llegó a ningún lado porque el que la escribió no sabía a dónde mandarla, o no tuvo tiempo, o no tuvo el valor, y que se quedó ahí en una caja de metal en un sótano sellado esperando. Pasé la tarde buscando información sobre Ernesto Gris en los registros que tenía disponibles. La inmobiliaria que nos vendió la casa nos había dicho que la compraron de los herederos del dueño original, y con ese dato y el nombre completo, no tardé demasiado. Ernesto Gris había muerto en esta casa en el año 2011, a los 78 años. Los registros lo describían como viudo, residente en la propiedad desde hacía más de 40 años. Los herederos que vendieron la casa eran representados por una notaría, y el contacto de familia era una mujer llamada Elena Gris de Montoya, domiciliada en otra ciudad, a más de 600 kilómetros de aquí. Elena Gris, la hija, la misma Elena de las cartas. Cuando Carmen volvió a la cocina esa tarde, después de llevar a Mateo al parque para que corriera un poco y se cansara y durmiera temprano, encontró la mesa cubierta de fotografías y cartas, y yo con el teléfono en la mano buscando un número de contacto. Me miró y no dijo nada durante un momento. Luego miró las fotos y se sentó despacio como si necesitara que la silla estuviera debajo de ella antes de procesar lo que estaba viendo. ¿Quién era?, preguntó. Un hombre que vivió solo en esta casa durante décadas esperando que su hija volviera. Le dije que enterró a su perro en el sótano porque no quería que se fuera lejos, que escribió cartas que nunca envió, que murió sin recibir respuesta. Carmen tomó una de las fotografías. La miró un momento largo. Luego la dejó sobre la mesa con mucho cuidado como si pesara. Y el caño de gas lo están arreglando ahora. El técnico dice que en 3 o 4 semanas con las ventanas cerradas habría sido suficiente. Carmen cerró los ojos. Los mantuvo cerrados varios segundos. Cuando los abrió, no dijo nada sobre el señor Gris, ni sobre Mateo, ni sobre ninguna de las palabras que llevábamos semanas evitando pronunciar en voz alta. Solo dijo: ¿podemos encontrar a esa mujer? Estoy intentando, le respondí. Desde el pasillo llegó la voz de Mateo, que acababa de subir con sus zapatos todavía puestos y pedía leche antes de dormir. Carmen se levantó para atenderlo y yo me quedé solo con las cartas de Ernesto sobre la mesa y el número de la notaría en la pantalla del teléfono. Afuera, el técnico estaba terminando el trabajo en el sótano y la casa tenía por primera vez en años el olor a gas de una reparación reciente, que es el olor opuesto al peligro, el olor de algo que acaba de ser salvado. Pensé en Ernesto escribiendo esa última carta, sin dirección ni fecha. Pensé en Mateo diciéndome en el pasillo que había algo debajo de la casa que necesitaba encontrar antes del frío. Pensé que hay personas que mueren con algo sin resolver y que eso sin resolver busca la forma de seguir existiendo hasta que alguien lo termina, y que a veces ese alguien no es quien uno esperaría, y llega de la manera menos explicable, y tiene 5 años y pijama de dinosaurios. El pediatra se llamaba Dr. Fuentes y era un hombre tranquilo que llevaba 20 años viendo niños y que pocas cosas lograban sacarlo del tono parejo con el que explicaba todo. Pero cuando revisó los resultados del análisis de sangre de Mateo y los comparó con los niveles normales para su edad, se detuvo un segundo antes de hablar, y ese segundo fue suficiente para que yo supiera que algo no estaba bien. Los niveles de carboxihemoglobina estaban elevados, nos dijo, no en un rango de emergencia, pero sí por encima del umbral normal para un niño sano que no vive en una zona de contaminación severa, lo que significaba que Mateo llevaba semanas, posiblemente meses, respirando una concentración baja, pero constante de monóxido de carbono, lo suficiente para causar fatiga, sueños intensos, dificultad para concentrarse, lo suficiente para explicar por qué en las últimas semanas se había despertado más seguido en las noches. Porque a veces en las mañanas lo encontrábamos con una lentitud que atribuíamos al sueño normal de un niño de 5 años. Mateo dormía en el segundo piso, pero su cuarto estaba directamente sobre el sótano, separado de la filtración por el suelo de madera más delgado de toda la casa. Salimos de la consulta con indicaciones de seguimiento, aire fresco obligatorio, ventanas abiertas por 2 semanas más, aunque empezara a hacer frío. Carmen no habló en el auto durante los primeros 5 minutos. Mateo iba atrás mirando por la ventana con su expresión de siempre, tranquilo, ajeno al peso de lo que los adultos del asiento delantero estaban cargando en silencio. Cuando llegamos a casa y Mateo subió a su cuarto, Carmen se quedó parada en la cocina con las manos apoyadas en la mesada y la cabeza baja. Yo me senté en la silla de siempre, y esperé porque había aprendido que cuando Carmen necesitaba decir algo difícil, el silencio previo era parte de cómo llegaba a las palabras.
Tardó casi un minuto entero. Quiero irme de esta casa, dijo. No en tono de discusión, no como el inicio de un debate. Lo dijo como quien enuncia un hecho que ya no puede seguir ignorando. Lo entiendo, le respondí. No creo que lo entiendas, dijo entonces y levantó la vista. Rodrigo, nuestro hijo tiene el cuerpo afectado por algo que estaba en esta casa antes de que nosotros hiciéramos nada. No importa si Ernesto quería protegernos. No importa si el señor Gris tiene historia y nombre y una hija que abandonó. Lo que importa es que Mateo lleva meses siendo envenenado de a poco, y nosotros no lo sabíamos. Eso es lo que importa ahora mismo. Tenía razón. Y cuando alguien tiene razón de esa manera, completa, sin fisuras, lo único que uno puede hacer es no intentar debatirlo. Me quedé callado y dejé que lo que acababa de decir ocupara el lugar que merecía en el aire de esa cocina. Pero entonces Mateo bajó las escaleras, entró a la cocina con un vaso vacío que quería llenar de agua, y nos miró a los dos con esa claridad que a veces tenía, y que era difícil de sostenerle la mirada, porque uno nunca sabía qué venía. Después llenó el vaso en el grifo, bebió la mitad, y antes de darse vuelta para irse dijo con la misma naturalidad con que habría dicho que quería cereal para el desayuno. El señor Gris dice que si se van, él no puede seguirlos. Dice que él está en la casa, y que la casa es de él, pero que dice, no se vayan, él puede terminar lo que falta. Dice que falta una sola cosa. Carmen me miró. Yo miré a Mateo. ¿Qué cosa falta, hijo? Que su hija sepa que él la esperó hasta el final. Mateo se fue al pasillo con su vaso de agua y subió los escalones de 2 en 2, como hacen los niños que no saben que acaban de decir algo que cambia todo. Carmen y yo nos quedamos solos otra vez en la cocina, pero el silencio era distinto. Ahora era el silencio de 2 personas que acaban de recibir una información que obliga a recalibrar todo lo que pensaban hacer. Yo había encontrado el número de Elena Gris 2 días antes, pero no había llamado todavía. Lo había estado postergando de la misma forma en que uno posterga las cosas para las que no tiene un guión claro, las conversaciones que no saben cómo empezar porque no hay una manera razonable de introducirlas. Hola, usted no me conoce. Soy el dueño actual de la casa donde vivió y murió su padre, y mi hijo de 5 años recibe mensajes de él. No hay forma correcta de decir eso, pero Mateo acababa de decirme que faltaba exactamente eso, y que Ernesto estaba esperando. Agarré el teléfono y llamé. Contestó una mujer de voz cansada. El tipo de cansancio que no es de un día, sino de años. Le dije quién era. Le dije que vivía en la casa de su padre. Le dije que había encontrado una caja con cartas y fotografías en el sótano y que había cosas que ella necesitaba saber. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego preguntó, ¿encontró a Sol? Y yo entendí que esa pregunta era una prueba, que ella necesitaba saber si yo realmente había estado ahí abajo o si estaba inventando. Sí, le dije. Encontré a Sol. Está enterrado en una caja de madera con una placa que dice su nombre. Otro silencio. Esta vez más corto. Mi padre me habló de usted, dijo entonces. Y yo no supe qué responder porque era imposible, porque Ernesto llevaba 15 años muerto. Luego ella aclaró con una voz que se había vuelto más pequeña. Quiero decir que soñé con él la semana pasada. Me dijo que alguien iba a llamar, que escuchara. Carmen estaba a mi lado y me miraba sin parpadear. Yo sostuve el teléfono con más fuerza de la necesaria y le dije a Elena Gris que su padre había dejado una carta para ella, que nunca la había enviado porque no tenía dirección, que decía que nunca había dejado de esperarla y que la casa también era de ella y que la perdonara por no haber sabido decírselo antes. El sonido que llegó del otro lado del teléfono no era exactamente llanto, era algo anterior al llanto, algo que llevaba 15 años sin tener por dónde salir y que de repente encontraba una grieta por donde pasar. Elena Gris tardó casi un minuto en poder hablar de nuevo. Cuando lo hizo dijo, «Necesito ir. ¿Puedo ir a la casa?» Le dije que sí, que cuando quisiera, que la esperábamos. Cuando colgué, Carmen tenía los brazos cruzados y los ojos brillantes, que en ella era el equivalente exacto de llorar sin permitirse hacerlo todavía. No dijo nada sobre irse. No volvió a mencionarlo esa noche. Subimos juntos a apagar la luz del cuarto de Mateo, que ya dormía con la respiración lenta y pareja de los niños que no cargan culpa, y nos quedamos un momento en la puerta mirándolo. La ventana de su cuarto estaba abierta, como indicó el doctor, y la cortina se movía apenas con el viento frío que entraba desde el jardín. Solo el viento, nada más. Pero antes de cerrar la puerta, en el silencio de esa habitación, sentí algo que no había sentido desde la primera vez que Mateo me habló del señor Gris. No miedo, sino la sensación extraña y difícil de nombrar de estar cerca del final de algo que llevaba mucho tiempo necesitando terminar. Elena llegó un martes por la tarde después de un viaje de más de 6 horas en auto que hizo sola porque dijo que necesitaba el tiempo para prepararse,
Tenía 62 años, el pelo blanco cortado corto, y la manera de moverse de alguien que ha cargado algo pesado durante tanto tiempo que ya no nota el peso, pero el cuerpo sí lo nota en la espalda, en los hombros, en la forma en que se detiene antes de entrar a un lugar, como si necesitara un segundo extra para decidir si puede. Se quedó parada en la entrada de la casa un momento largo, mirando el jardín, la fachada, la ventana del segundo piso. Luego dijo casi para sí misma: «Es exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado aquí adentro». Carmen la recibió con una calidez que me sorprendió, no porque Carmen sea fría, sino porque yo sabía lo que le había costado llegar a ese punto. El camino desde «quiero irme de esta casa» hasta estar parada en la puerta, recibiéndola con una taza de té a la hija del hombre que la habitaba. Mateo la saludó desde las escaleras con su timidez de siempre con los desconocidos, esa cautela inicial que tenía con todos, excepto con nosotros y con el señor Gris. Elena lo miró, y algo en su cara cambió, algo suave y difícil de describir, como el reconocimiento de algo que uno no esperaba encontrar, y que, sin embargo, está exactamente donde tenía que estar. «Ese niño tiene sus ojos», me dijo en voz baja cuando Mateo subió a su cuarto. No supe qué responder. Guardé la frase y seguí adelante. Le dimos las cartas esa tarde. Sentados en la sala con la caja de metal abierta sobre la mesa, Elena las tomó con las manos que no le temblaban, pero con una atención en los ojos que era lo más parecido al temblor que podía permitirse. Las leyó en orden, de la más antigua a la última, la que no tenía fecha ni dirección. Cuando llegó a esa última, tardó mucho más que con las otras. La leyó 2 veces. Luego la dobló con cuidado. La volvió a poner en el sobre y se quedó con el sobre entre las manos durante casi 1 minuto sin decir nada. «Nos fuimos», dijo finalmente. «Nos fuimos cuando yo tenía 27 años y mi madre ya había muerto y mi padre no sabía cómo estar con nosotros sin ella. No supimos estar juntos en el dolor. Cada uno se fue cerrando. Yo me fui lejos porque no soportaba verlo solo en esta casa y no tener las palabras para cambiarlo. Y él se fue quedando aquí porque no sabía cómo encontrarme sin el idioma que habíamos perdido los dos al mismo tiempo». Hizo una pausa breve. Luego continuó. «Le escribí una vez cuando mi hijo nació. Le mandé una foto. No me respondió. Asumí que no quería saber. Ahora veo estas cartas y entiendo que no supo cómo, que éramos iguales los dos, callados de la misma manera, esperando que el otro diera el primer paso mientras los dos esperábamos». Carmen tenía los ojos brillantes otra vez. Yo miraba a Elena y pensaba en Ernesto escribiendo esa última carta sin sobre ni fecha ni dirección, guardándola en una caja de metal en un sótano sellado como si pusiera una botella al mar, sin creer del todo que alguien la iba a encontrar. Y alguien la encontró. Un niño de 5 años con un amigo imaginario que se llamaba como el apellido del hombre que murió solo, esperando. Entonces Elena nos preguntó algo que yo no esperaba. «¿Puedo hablar con su hijo?» Carmen y yo nos miramos. No fue una mirada de duda, sino de confirmación, de verificar que los dos estábamos sintiendo lo mismo. Luego, Carmen subió a buscar a Mateo. Bajó con su pijama de dinosaurios, aunque todavía no era hora de dormir, porque había subido a cambiarse después de ensuciarse en el jardín y no había querido ponerse otra cosa. Se sentó en el sillón pequeño frente a Elena con esa postura suya de niño que no tiene miedo de los adultos, porque todavía no ha aprendido que debería tenerlo. Elena lo miró con calma. «¿Tú eres el amigo del señor Gris?», le preguntó. Mateo la consideró un momento. «Sí», dijo, «pero él dice que ahora también es tu amigo. Siempre fue tu amigo. Dice que nunca se enojó contigo. Dice que esperarte era lo único que sabía hacer bien». Elena no lloró de golpe. Fue algo más lento que eso. Le cambió la respiración primero, después los ojos, después la postura de los hombros, como si alguien le hubiera sacado de encima algo que llevaba décadas cargando, y el cuerpo tardara en entender que ya podía soltarlo. Mateo la miraba con la serenidad particular de los niños que dicen la verdad sin entender completamente el peso de lo que acaban de decir. «Dile que yo también lo esperé», dijo Elena con una voz que era más pequeña que todo lo que había dicho antes, «que no supe cómo volver, pero que lo esperé igual». Mateo asintió despacio como quien recibe un mensaje y lo procesa. Luego miró hacia la esquina vacía de la sala. Esa esquina donde tantas veces lo había visto mirando sin que hubiera nada visible, y asintió de nuevo. Luego miró a Elena y dijo, «Dice que lo sabe, que siempre lo supo». Después Mateo se bajó del sillón y preguntó si podía ir a buscar su vaso de agua con la naturalidad absoluta de un niño que no comprende que acaba de ser el puente entre dos personas separadas por 15 años de silencio y por todo lo que la muerte separa. Carmen lo acompañó a la cocina. Elena y yo nos quedamos solos en la sala un momento. Me dijo algo que no olvidé más. Me dijo, «Mi padre tuvo un amigo imaginario cuando era niño. Mi abuela me lo contó una vez.
Un amigo que le decía cosas, que sabía cosas. Ella pensó que era creatividad de niño. Ahora no sé qué pensar, pero sé que lo que acaba de pasar aquí no tiene una explicación que yo pueda darte. Solo sé que me siento distinta, como si algo que estaba abierto se hubiera cerrado de la manera correcta. Me quedé con eso. La sensibilidad pasa de alguna forma, no en sangre necesariamente, sino en casas, en espacios, en los lugares donde alguien vivió con suficiente intensidad emocional, como para dejar algo que los niños todavía pueden escuchar, porque no han aprendido todavía a no hacerlo. Mateo podía escuchar a Ernesto porque Ernesto había vivido en esas paredes durante 40 años, con toda la fuerza de su amor y su silencio y su espera. Y eso no desaparece cuando el cuerpo se va. No completamente. No de inmediato. Elena durmió esa noche en la casa de su padre, en la habitación del fondo, la que había sido la suya de niña, según nos dijo cuando la vio. Antes de que apagáramos las luces, Mateo golpeó su puerta con los nudillos, y cuando ella abrió, él le entregó con las 2 manos y la seriedad de quien entrega algo importante. Una de las fotografías de la caja de metal. Ernesto en el jardín con sol a sus pies en un día de sol de hacía 40 años. Para que lo tengas tú, dijo Mateo. El señor Gris dice que es tuya. Elena tomó la foto. Miró a Mateo un momento largo. Luego le dijo gracias, con una voz que valía por todo lo que no había podido decirle a su padre en 15 años. Mateo asintió. Se dio vuelta y se fue a dormir. La mañana siguiente iba a ser distinta a todas las anteriores. Lo sentí esa noche de la misma manera en que uno siente que algo está por cambiar. No con miedo, sino con la certeza quieta de que el final de algo no siempre es una pérdida, que a veces es exactamente lo contrario. Elena se quedó 3 días. No fue planeado, simplemente pasó. ¿Cómo pasan las cosas que necesitan más tiempo del que uno calcula cuando las imagina desde lejos? El primer día lo usó para caminar por la casa despacio, tocando las paredes, abriéndose paso por los cuartos con la delicadeza de alguien que reconoce un lugar, pero sabe que ya no le pertenece de la misma manera. El segundo día ayudó a Carmen en la cocina y las dos hablaron durante horas con esa facilidad rara que tienen a veces las personas que se acaban de conocer y que comparten algo demasiado específico para explicárselo a nadie más. El tercer día antes del desayuno, Elena me buscó en el jardín donde yo tomaba café, mirando el sótano ya reparado y sellado de nuevo, y me dijo que antes de irse necesitaba hacer una cosa. Quiero despedirme de él, me dijo, y quiero hacerlo bien. ¿Creen que Mateo podría ayudarnos? Llevábamos días sin que Mateo mencionara al señor Gris. Desde la noche en que le entregó la fotografía a Elena, el tema no había vuelto a aparecer, y yo había estado resistiendo la tentación de preguntarle, porque había algo en ese silencio que se sentía frágil, como el silencio que hay justo antes de que algo termine, y que si uno lo interrumpe puede romperlo antes de tiempo. Pero lo que Elena pedía no era interrumpir, era completar. Había una diferencia y los dos la sentíamos, aunque ninguno la dijera con esas palabras exactas. Le pregunté a Carmen. Carmen pensó un momento con esa manera suya de procesar las cosas importantes, sin apresurarse, y dijo, preguntémosle a él. Mateo estaba en su cuarto armando un rompecabezas de animales del océano. Cuando subí le pregunté si el señor Gris todavía venía a visitarlo. Mateo siguió acomodando una pieza antes de responder con la pausa de los niños que no mienten, pero tampoco se apresuran. Viene menos, me dijo. Dice que está cansado, dice que casi terminó. ¿Casi terminó de qué? De esperar. Le pregunté si podía ayudarnos a decirle algo de parte de Elena, la señora de pelo blanco que dormía en la habitación del fondo. Mateo me miró entonces con una atención que no era de niño, o que era el tipo de atención que los niños tienen cuando entienden algo más de lo que deberían poder entender a su edad. Luego asintió y se bajó del piso con el rompecabezas todavía a medias. Nos reunimos en la sala esa tarde los 4, Carmen, Elena, Mateo y yo. Pusimos la caja de metal abierta sobre la mesa, porque nos pareció que tenía que estar ahí como testigo o como ancla, o simplemente porque contenía las cosas que Ernesto había dejado, y eso le daba al espacio un peso que sentíamos necesario. Elena sostenía el sobre de la última carta entre las manos. Mateo estaba sentado en su sillón pequeño con los pies que no llegaban al suelo, mirando hacia la esquina de la sala con esa concentración particular que yo ya conocía, esa mirada que iba a un lugar que el resto de nosotros no podíamos ver. Carmen me tomó la mano sin decir nada. Yo la dejé. Elena habló primero. No habló hacia Mateo, sino hacia la esquina, hacia el espacio donde su hijo miraba, con la voz de alguien que ha ensayado algo en silencio durante mucho tiempo y que finalmente encuentra el lugar donde decirlo. Papá, dijo, sé que me escuchas porque siempre me escuchaste, aunque ninguno de los dos supiera cómo hablar. Vine a decirte que leí tus cartas todas y que guardé la última, la que no enviaste, para tenerla siempre. Vine a decirte que me equivoqué al irme sin volver.
que dejé que el orgullo ocupara el lugar que debería haber tenido el amor, y que lo lamento de una manera que no cabe en ninguna palabra que yo conozca. Vine a decirte que fuiste buen padre, aunque ninguno de los dos lo supo ver a tiempo. Y vine a decirte que puedes irte tranquilo, que yo estoy bien, que tu casa está bien, que la familia que vive aquí ahora cuida estas paredes como tú las cuidaste. Se detuvo. La sala estaba en silencio completo, el tipo de silencio que no es vacío, sino lleno, saturado de algo que no tiene nombre en ningún idioma, pero que todo el mundo reconoce cuando lo siente. Mateo tenía los ojos fijos en la esquina. Los vi moverse despacio, siguiendo algo que se desplazaba, como sigue uno con los ojos a alguien que cruza una habitación. Luego sus ojos se detuvieron en Elena, y dijo con la voz tranquila y directa que tenía siempre para estas cosas. Dice que lo sabía, que siempre lo supo, pero que necesitaba escuchártelo decir. Dice que la casa ya no es de él, sino de esta familia, y que eso está bien, que así tiene que ser. Dice que Sol lo está esperando. Dice que ya puede ir. Elena presionó el sobre contra su pecho con las dos manos. Carmen tenía la cabeza levemente inclinada y los ojos cerrados. Yo miraba a Mateo y veía algo que no había visto antes en su cara. Algo parecido al alivio, como si él también hubiera estado cargando algo que no le correspondía cargar y que recién ahora podía soltar. Mateo siguió con los ojos ese movimiento invisible por la sala desde la esquina hacia la ventana, lento, sin prisa, como alguien que se va sin apurarse porque sabe que ya no tiene nada pendiente. Cuando sus ojos llegaron a la ventana, se detuvieron ahí un momento. Luego la cortina se movió apenas con un aire que no venía de ningún lado porque las ventanas estaban cerradas, y después todo quedó quieto. Mateo bajó la vista y me miró a mí. «Papá», dijo, «el señor Gris dice que hay una última cosa que quiere decirte a ti. Solo a ti mañana». Esa noche, Elena recogió sus cosas. Antes de irse, nos abrazó a Carmen y a mí con la fuerza de alguien que sabe que probablemente no va a volver, pero que se va en paz, que es diferente a irse sin resolver. A Mateo le dio un beso en la frente y le dijo, «Gracias», en voz muy baja, tan baja que casi no lo escuché. Mateo le dijo, «De nada», con la misma naturalidad con que habría agradecido un vaso de agua. Cuando el auto de Elena desapareció al final de la calle, me quedé en la entrada de la casa mirando la oscuridad del jardín. «Mañana», había dicho Mateo, «el señor Gris tiene una última cosa que decirme a mí, solo a mí». Había pasado 1 año y medio desde que todo esto empezó. Desde el primer desayuno con la predicción de la tormenta y el auto rojo y el árbol que cayó exactamente donde tenía que caer. 1 año y medio de predicciones que se cumplieron, de miedos que se transformaron en comprensión, de un hombre muerto que eligió a un niño de 4 años para hablar, porque ese niño todavía podía escuchar y mañana iba a terminar. Lo sentí con la misma claridad con que se siente el frío que por fin llegaba esa noche, entrando por el jardín con una puntualidad casi deliberada, cerrando el último capítulo del otoño. Entré a la casa, cerré la puerta, apagué la luz del jardín, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de esa casa no me pesó. Era el silencio de un lugar que ha hecho lo que tenía que hacer y que ahora descansa. Mañana iba a ser el final de algo y yo por fin estaba listo para recibirlo. Mateo me buscó a las 7 de la mañana. No vino a nuestra habitación como hacía siempre que quería algo. No golpeó la puerta ni gritó mi nombre desde el pasillo. Simplemente estaba parado en el umbral cuando abrí los ojos con su pijama de dinosaurios y el pelo revuelto del sueño, mirándome con esa calma que durante 1 año y medio me había costado tanto sostenerle la mirada, y que esa mañana, por alguna razón que no supe explicarme en el momento, me resultó completamente natural. «Papá», dijo, «el señor Gris está aquí. Dice que es la última vez». Me levanté sin despertar a Carmen, que dormía de lado con la respiración lenta de quien ha dormido bien por primera vez en semanas. La seguí a Mateo al pasillo, luego por las escaleras, luego hasta la sala donde la caja de metal seguía sobre la mesa, aunque ya estaba vacía, las cartas y las fotos guardadas en un sobre que Carmen había preparado para enviárselas todas a Elena. Mateo se sentó en su sillón pequeño. Yo me senté en el sofá frente a él. La luz de las 7 de la mañana entraba por la ventana con esa calidad particular del otoño avanzado, horizontal y clara, que ilumina las cosas de costado y le saca una sombra larga. Mateo miró la esquina de siempre. Luego me miró a mí. «Dice que cuides a esta familia, como él no supo cuidar a la suya. Dice que el error más grande que cometió en su vida fue confundir el silencio con el amor, quedarse callado cuando tenía que hablar, esperar cuando tenía que ir. Dice que tú ya lo sabes, pero que quiere que lo escuches de él, de alguien que lo aprendió demasiado tarde». Me quedé quieto. Mateo siguió con la misma voz tranquila, como si leyera algo escrito en el aire. «Dice que la casa es de ustedes ahora completamente, que él ya terminó aquí,
que fue un honor cuidarlos y que se va sin deuda y sin pena. Dice que el bebé va a llegar en la primavera y que van a saber el nombre cuando la vean. Algo se movió en mi pecho cuando escuché eso. No fue sorpresa exactamente, porque Ernesto lo había dicho meses atrás a través de Mateo, la predicción del bebé niña, la que todavía no habíamos podido confirmar porque Carmen todavía no estaba embarazada. Era algo más parecido a la certeza anticipada, al reconocimiento de algo que uno todavía no puede ver, pero que siente verdadero de una forma que no necesita prueba todavía. Mateo siguió mirando la esquina. Vi sus ojos moverse despacio, siguiendo algo que se desplazaba por la sala, lento, sin prisa, de la misma manera que la noche anterior cuando Elena se despidió. Esta vez el recorrido fue diferente. No fue hacia la ventana, fue hacia mí. Los ojos de Mateo se detuvieron exactamente frente a donde yo estaba sentado, y él inclinó la cabeza ligeramente como quien escucha algo muy cerca, algo que ya casi no tiene volumen. Dice, «Gracias», dijo Mateo. Solo eso, gracias. Y luego sus ojos se quedaron fijos en el mismo punto durante 3 segundos, 4, 5. Y después algo cambió en su expresión, algo muy sutil, como cuando una habitación pierde la luz de una lámpara que uno no notaba que estaba encendida hasta que se apaga. Mateo parpadeó, miró la esquina, miró la ventana, me miró a mí. «Ya se fue», dijo con una voz completamente normal, la voz de un niño de 5 años que acaba de decir algo simple. «Ya se fue, papá». No supe cuánto tiempo estuvimos sentados en silencio los dos. Fue suficiente para que la luz de la ventana cambiara de ángulo y para que desde arriba llegara el sonido de Carmen moviéndose, el crujido del suelo del dormitorio, el agua del grifo del baño. Mateo se bajó del sillón y me preguntó si podíamos desayunar panqueques. Le dije que sí. Me levanté y lo seguí a la cocina, y saqué la sartén y los huevos con las manos que no me temblaban, que era algo que habría sido imposible imaginar hace un año. Prepararle el desayuno a mi hijo la mañana después de todo esto, con las manos completamente quietas. Carmen bajó cuando los primeros panqueques ya estaban en el plato. Nos miró a los dos y supo, sin que yo dijera nada, con esa capacidad que tienen las personas que te conocen bien, para leer lo que ya pasó en la manera en que estás parado frente a una sartén. Se acercó, me dio un beso en el hombro, y se sentó al lado de Mateo. ¿Ya?, me preguntó en voz baja. «Ya», le dije. Mateo desayunó 3 panqueques con miel, y nos contó un sueño que había tenido con un perro rubio que corría en un campo muy grande bajo un sol enorme. En el sueño el perro se llamaba Sol, dijo, y era el perro más feliz que había visto en su vida. Carmen me miró, yo le devolví la mirada. Ninguno de los dos dijo nada. Algunos finales no necesitan palabras, solo testigos. Las semanas que siguieron fueron distintas a todo lo anterior. Mateo dejó de mencionar al señor Gris de la misma manera natural en que los niños dejan de hablar de algo que ya cumplió su función, sin drama ni anuncio, simplemente dejando de aparecer en las conversaciones, hasta que uno se da cuenta de que lleva días sin escuchar ese nombre. Un mes después le pregunté con cuidado si el señor Gris todavía venía a visitarlo. Mateo pensó un segundo con el tenedor del almuerzo en la mano y dijo, «No, ya está bien». Fue a buscar a Sol y siguió comiendo. En la primavera, Carmen quedó embarazada. El embarazo fue diferente al anterior desde el principio, con esa diferencia que no es médica sino de sensación, de peso, de la manera en que Carmen se movía por la casa con algo que no era solo prudencia, sino confianza, como si algo le dijera que esta vez iba a estar bien. Los controles confirmaron lo que nosotros ya sabíamos, aunque no podíamos haberlo sabido. Era una niña sana, con un corazón que latía fuerte y claro en el monitor del consultorio. Un sonido que llenó la sala de tal manera que la doctora sonrió sin que nadie se lo pidiera. La noche que volvimos de ese control, Mateo estaba en la sala dibujando. Le dijimos que iba a tener una hermanita. Levantó la vista del dibujo, asintió con la seriedad de quien recibe una confirmación y no una novedad y volvió a sus colores. Luego, sin levantar la vista, dijo, «El señor Gris lo sabía desde antes». «Sí», le dije, «lo sabía desde antes». La niña nació en octubre. Exactamente un año después de que yo abriera el sótano con una pala un domingo a las 6 de la mañana. Cuando Carmen la tuvo en brazos por primera vez y la miró, dijo el nombre, no antes de que nadie lo propusiera, con la certeza de quien reconoce algo que ya existía antes de ponerle palabra. Elena se va a llamar Elena. Yo no lo cuestioné. Era el nombre correcto, y los dos lo sabíamos. Le escribimos a Elena Gris esa tarde desde el hospital con una foto de la niña adjunta. Respondió en minutos con un solo mensaje. «¡Qué nombre tan hermoso!». Él estaría feliz. La primera noche que la bebé durmió en su cuarto, me quedé parado en la puerta un momento largo,
mirándola respirar con esa respiración pequeña y perfecta de los recién nacidos, que parece imposible que sea suficiente y que sin embargo lo es. La habitación estaba en silencio, la ventana quieta, la cortina inmóvil, ningún movimiento en ningún rincón, ninguna presencia que no fuera la de mi hija durmiendo y la mía parada en la puerta mirándola. Susurré en voz muy baja. Para nadie en particular, para el aire de esa casa que durante 40 años había guardado la espera de un hombre y que ahora guardaba el sueño de mi hija. Gracias, Ernesto. Nada respondió. Y eso por primera vez fue exactamente lo que necesitaba.